Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, somos nosotros, Iglesia Inagotable. Estamos en esta mañana con cada uno de ustedes trayendo una palabra de parte de nuestro Dios. Qué gusto es saber que cada uno de ustedes está conectado en esta mañana para recibir lo que Dios tiene este domingo precioso para ti y para todos los que están justamente contigo. ¿Sabes? Esta semana para muchos no ha sido fácil, pero yo sé que Dios ha traído victorias poderosas a nuestra vida. Así es que en este día Dios traerá un rema para ti, te dará esa palabra para que puedas luchar todas las batallas que vas a vivir en esta semana, y sé que Dios te dará la victoria antes de la victoria, porque así lo dice su palabra. Y yo confío y creo que será así en nuestra vida. Así es que quiero invitarte a que te pongas en tus pies, que podamos poner en las manos de Dios este tiempo, que podamos recibir esa palabra en nuestro espíritu y que en esta mañana Dios nos hable a cada uno de nosotros. Porque yo sé que muchos están afligidos, muchos tienen temor, muchos tienen miedo, muchos no saben ni qué hacer, pero sabes, siempre tenemos la salida los que estamos tomados de la mano de nuestro Dios. Así es que en esta mañana quiero pedirte que juntamente conmigo levantemos una oración pidiéndole que nos hable, que nos ministre, que traiga sanidad, que traiga libertad, que traiga aquello que nos está estorbando para darle completamente nuestra vida a Dios. Así es que quiero pedirte que inclines tu rostro y que levantemos esta oración en esta mañana, pidiéndole a nuestro Dios que nos ayude. Amado Padre, te damos gracias por este domingo precioso, este domingo hermoso, Dios, que has preparado para cada uno de nosotros. Gracias porque estamos sanos. Gracias, Señor, por aquellas pruebas, pero también por las victorias que nos diste la semana, Señor. Gracias porque sin duda alguna tu mano de poder estuvo con cada uno de nosotros, Dios. Te pido por aquellos que están enfermos, Señor, que traigas un toque de sanidad a sus vidas, Señor. Aquellos que están en depresión, Señor, rompe toda cadena. Aquellos que están angustiados, preocupados, Señor, por lo que va a pasar, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús, Dios, tú hagas cosas extraordinarias y que traigas libertad a cada vida y a cada persona que nos está viendo, Dios. Yo te doy gracias, Padre, y te pido que sea un tiempo precioso. Yo lo pongo en tus manos, Dios, para que tú nos hables, para que tú nos ministres y para que sea una mañana preciosa para cada uno de los que nos están viendo, Señor. Te doy gracias y pongo esto en tus manos, Señor, y te pido, Dios, que seas tú hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues en este domingo precioso, recuerda, somos Iglesia Inagotable. Síguenos en redes sociales. Cuando navegues en el internet, acuérdate de nosotros. Somos Iglesia Inagotable. Estamos en Facebook, estamos en todas las redes sociales. Tenemos una palabra de parte de Dios para tu vida y sé que será de gran bendición. Así es que en esta mañana quiero empezar con este tema que Dios ha puesto en mi corazón. Y bueno, para todos aquellos que anotan, para todos aquellos que toman apuntes, el tema de hoy se llama Me perdí. ¿Y por qué me perdí? Porque tal vez muchos de nosotros estamos perdidos. Esta semana que pasó, muchos estuvieron perdidos porque se inició un nuevo ciclo escolar con muchísimas carencias, con muchísimas cosas nuevas que no estábamos preparados. Muchas cosas fallaron. ¿Por qué? Porque no sabían cómo empezar este nuevo ciclo escolar. Pero ¿sabes? Quiero hablarte de alguien que se perdió, de alguien que lamentablemente por tomar malas decisiones en su vida se perdió y que al final del camino, pues bueno, tristemente murió. Pero ¿sabes? Hay historias que no terminan de esa manera. Y yo sé que tu historia y mi historia terminará de diferente forma. Sé que hay muchos con temor, sé que hay muchos con miedo, sé que hay muchos con angustia, pero yo sé que en esta preciosa mañana el Espíritu Santo romperá esas cadenas y serás completamente libre. ¿Sabes? Quiero empezar con un ejemplo. Todos conocemos una botella de agua y estoy seguro que cuando abres esa botella estás completamente de acuerdo conmigo
que esa botella es pura porque no le ha entrado ninguna bacteria o todo lo que nos especifica en la botella nos hace creer que esa agua es pura. Pero si tú le pones una gota de un agua sucia que esté en el suelo, que esté en algún charco, esa agua pierde su pureza. ¿Por qué? Porque una pequeña partícula de esa agua hace que esa pureza se pierda. Y bueno, en el diccionario yo encontré la palabra pureza. Dice sustancia o conjunto de partículas extrañas a un cuerpo que al mezclarse con este le hacen perder la pureza. Y sabes, tal vez hoy muchos de nosotros hemos perdido esa pureza. Hemos escuchado muchísimas voces y hemos estado atentos a todas las cosas que suceden en el mundo. Y sabes, nos hemos involucrado más en el mundo y hemos dejado a un lado lo de Dios. Y tristemente nosotros nos hemos enfriado. Quiero que vayas conmigo a Marcos, capítulo 1, del verso 40 al verso 45. Quiero leerte esta historia y dice de la siguiente manera. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amén y amén. En abril del 2009 dejamos de saludarnos de mano, de abrazarnos. El miedo a contagiarnos del entonces nuevo virus AH1N1 hizo que fuéramos cuidadosos con el contacto físico. A 10 años del suceso, una nueva amenaza surgió, pero ahora en China, el COVID-19. ¿Sabes? Estos virus únicamente lo que han hecho es dividirnos. Lo que han hecho es que muchos de nosotros, no pongamos nuestra confianza en Dios. Muchos estamos atentos a lo que está pasando en las noticias y no en lo que verdaderamente Dios nos quiere enseñar en estos tiempos. Tal vez estarás de acuerdo conmigo. Hemos escuchado muchísimos testimonios, o tal vez nuestros propios amigos nos han contado lo siguiente. Ahora que han estado confinados en sus casas, se han dado cuenta de la muchísima falta que hacían en ellas. Por cuestiones de trabajo teníamos que salir, por cuestiones de traer el alimento a nuestros hogares teníamos que estar fuera casi todo el día, y muchísimos de nosotros nos perdíamos la tremenda bendición de tener a nuestros hijos. Hoy que estamos confinados nos damos cuenta de muchísimas cosas que nos fallaron, muchísimas cosas que dejamos de hacer, muchísimas cosas que no les dimos la debida importancia, pero que hoy, al pasar estos meses, nos damos cuenta que algo estaba mal en nuestra casa. Y tal vez ese sea el propósito que Dios permitió con esta enfermedad, que tú y yo nos pudiéramos dar cuenta que como familias no estamos preparados. ¿Sabes? Quiero hablarte de un personaje que también lamentablemente su familia, como muchas de nosotros, falló. Muchos de nosotros no nos desviamos de ese camino, nos perdimos en algún momento. Y quiero hablarte de la vida de Sansón. Sus padres eran de la tribu de Dan, cuyo territorio estaba muy cerca de la tierra de los filisteos. Habitaban en Sora. Todo lo que se nos dice acerca de ellos demuestra que eran israelitas piadosos, que conocían a Jehová y eran atraídos hacia él a pesar de la infidelidad que se vivía en ese tiempo. Lamentablemente Israel, como tal vez cada uno de nosotros,
se alejó de los caminos de Dios, le falló a Dios, se involucró en cosas que no eran las cosas de Dios y las cuales, pues bueno, tuvieron tremendas repercusiones. Una de ellas fue que los filisteos tenían oprimidos a Israel. Y sabes, pero Dios en su infinita misericordia, en ese grande amor que nos tiene y en esa gracia inmerecida que tenemos tú y yo, el pueblo de Israel empieza a levantar la voz y empieza a clamar a Dios y a pedirle perdón por todo lo que estaban viviendo. Y sabes, Dios los perdona a pesar de todo lo que habían hecho. Y Dios levanta a Sansón como el último juez de este tiempo. Pero antes de que naciera Sansón, como todos sabemos, la palabra de Dios nos dice que Él ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía cosas grandes para Sansón y yo sé que las tiene para ti y para mí. Lamentablemente, en muchas ocasiones creemos que no se cumplirán porque los propósitos y los planes de Dios son muy diferentes a lo que nosotros queremos. Nosotros queremos seguir un camino que pensamos es correcto, pensamos que está bien, pero sin darnos cuenta Dios nos cambia la jugada porque es el propósito de parte de Dios. Y en la vida de Sansón fue así. Sansón desde antes de nacer, desde antes que se formase en el vientre de su madre, Dios ya tenía algo preparado para él. Dice Jueces capítulo 13, versos 2 y 3, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca habían tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Sabes? Lo impresionante de esta historia es que ellos ya habían perdido todo. Hoy en día podemos ver clínicas de fertilidad, clínicas que te ayudan a todas aquellas personas que están pasando este momento difícil de no poder tener hijos, esta esterilidad que ha venido hoy en día. Y bueno, hoy tienen una esperanza que tal vez con un tratamiento, tal vez de alguna otra forma pudieran quedar embarazadas. Pero en ese tiempo no había muchos doctores, no había mucha ciencia avanzada como hoy en día la tenemos. Para ellos yo creo que esta oportunidad de tener un hijo ya estaba muerta. Pero ¿sabes? Se le aparece Dios en medio de la nada, en medio de la situación difícil que estaba viviendo Israel. ¿Por qué? Porque en el corazón de ellos había algo totalmente diferente. Y yo sé que en tu corazón y en el mío hay algo diferente. Lo único que pasó es que en algún momento nos perdimos. En algún momento dejamos de nuestra vista a Dios. Y por eso hoy estamos pasando tal vez algunas consecuencias de nuestros propios actos. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Pedro estaba en esa barca. Cuando baja de esa barca y empieza a caminar sobre las aguas, que fue algo extraordinario, sigue avanzando, pero en algún momento en ese camino empieza a hundirse. ¿Por qué? Porque dejó de ver a Dios. Y tal vez hoy tú y yo estamos pasando cosas difíciles. Y no tanto porque estamos pasando pruebas, sino simplemente son consecuencias de nuestros propios actos que hemos hecho. Tal vez nos salimos del camino, tal vez nos desviamos de Dios y hoy estamos pagando las consecuencias de nuestras propias decisiones. ¿Sabes? Así como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel fue perdonado, Dios hoy nos puede perdonar. ¿Sabes qué pasa cuando tú y yo pecamos? Nos alejamos de Dios. No nos creemos dignos, en lugar de acercarnos y venir a pedir perdón, lo que pasa es que nos alejamos más de Él. Es como cuando hay una fogata y están los carbones encendidos. Si tú sacas un carbón de esa fogata, sabes, se va a apagar. Y lamentablemente se apagará y ya no tendrá esa llama. Y tal vez muchos de nosotros esa llama se ha apagado. Porque le fallamos a Dios, porque hicimos cosas que no le agradaron a Dios, pero ¿sabes? Tenemos a un Dios misericordioso y a un Dios que perdona nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él, pedir de su gracia, su ayuda y su misericordia. Y yo sé que Dios nos pasará del otro lado. Pero en esta mañana, algo que pasó en la vida de Sansón. Sansón, Dios lo había levantado con un propósito y con algo grande en su vida. Le había dado Dios instrucciones claras y precisas a sus padres de cómo tenían que educar y cómo tenían que guiar a Sansón. Pero
no fue el problema de los padres, porque en su niñez y en su adolescencia, bueno, los papás, empezaron a trabajar en la vida de Sansón, empezaron a enseñarle los principios que tal vez tú y yo les enseñamos a nuestros hijos. Pero cuando crecen, cuando ya se sienten autosuficientes, ¿sabes? Toman sus propias decisiones. Y lamentablemente pasó esto en la vida de Sansón. Sansón se equivocó 2 veces. Una de ellas fue cuando se juntó con una mujer ramera. ¿Sabes? Eso era gravísimo que él hiciera esta parte, porque él estaba apartado para Dios. Dios, desde antes que él naciera, Dios ya lo había apartado y preparado para el propósito de destruir a los enemigos de Israel. Pero a pesar de todo ello, a pesar de todas las enseñanzas, a pesar de todo lo que sus padres le habían mostrado y le habían dicho, él tomó esta decisión. Al principio no hubo consecuencias. Al principio su vida fue normal y siguió teniendo la misma fuerza y la misma habilidad. Pero pasado el tiempo, el Espíritu Santo se empezó a alejar de su vida. Después en Jueces capítulo 16 nos encontramos que se enamoró de una mujer del valle de Sorek. Esta mujer fue la destrucción para Sansón. Se llamaba Dalila. ¿Sabes? Cometemos muchos errores en nuestra vida. Pecamos demasiado porque estamos en este cuerpo de corrupción. Pero ¿sabes? Muchos de nosotros nos quedamos en el pasado y nos quedamos lamentando y nos quedamos en el pecado porque creemos que no tenemos otra oportunidad. Pero déjame decirte que tenemos a un Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades. Y que Él está con los brazos abiertos esperándonos para que nosotros vayamos y nos arrepintamos. Y nos acerquemos a Él de todo corazón. Y en esta mañana yo te quiero invitar. Tal vez te has alejado de Dios. Tal vez le has dado tanta importancia a lo que estamos viviendo en el mundo, a las cosas que están sucediendo, a las cosas que están pasando. Pero no le estamos dando la debida importancia al alejarnos de nuestro Dios. O tal vez que estamos pecando, o tal vez que estamos en pecado y que ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta. ¿Sabes? Muchos de nosotros estamos fríos, estamos alejados de Dios. Y muchos no nos damos cuenta que Dios está con los brazos abiertos esperándonos para regresar a Él. ¿Sabes? La vida de Sansón fue extraordinaria. Fue un hombre con mucha fuerza, fue un hombre con sabiduría, fue un hombre que Dios lo levantó para derrotar a los enemigos de Israel. Fue un hombre que mató a muchísimos filisteos, fue un hombre extraordinario. Pero que esas malas decisiones y el no arrepentirse de lo que estaba viviendo lo llevó a la misma muerte. Dice que sus enemigos lo querían matar. Dice que él Dalila vivía o estaba en ese lugar donde estaban los filisteos. Y sabes, ese es el riesgo que tú y yo corremos al estar en este mundo, al dejarnos guiar por las cosas de este mundo, al dejarnos guiar al pensamiento del mundo, al hablar el lenguaje del mundo. Y sabes, al principio no nos damos cuenta, al principio parece tan normal, pero si tú y yo ponemos atención, nos daremos cuenta que ese camino nos lleva a la destrucción. Abraham y su sobrino Lot, cuando se separan, Lot escoge las mejores tierras y lo mejor que había. Pero sabes que en eso mejor se fue a Sodoma y Gomorra, donde era una ciudad de destrucción. Y tal vez muchos de nosotros estamos viviendo en este mundo sin darnos cuenta lo que está pasando. ¿Sabes? Él se mezcló con los filisteos. Él parecía que era un filisteo, él hablaba como un filisteo. ¿Por qué? Porque se involucró tanto con ellos que empezó a hablar como ellos, empezó a caminar como ellos, empezó a hacer lo que ellos hacían, sin darse cuenta, porque así es el pecado. No me dejarás mentir, el pecado al principio parece algo hermoso, algo bello que no causará ningún daño, pero si nos damos cuenta, ese daño va a venir poco a poco a nuestra vida. Si Satanás nos enseñara el pecado tal cual es, nadie caería. Pero lo que hace él es disfrazarlo para que nosotros podamos caer sin darnos cuenta, y cuando tú y yo nos damos cuenta ya estamos pero involucrados o estamos en el fondo de ese pecado. Pero sabes, hay noticias extraordinarias. Hace más de 2000 años Jesús murió en esa cruz para salvarnos, para limpiar nuestros pecados y para darnos una oportunidad. Así es que no estamos solos. Lo único que necesitamos es reconocer nuestro pecado, venir ante Dios, humillarnos delante de Él y pedirle una nueva oportunidad. ¿Sabes?
Sansón empezó a jugar, Sansón empezó a hacer muchísimas cosas, Sansón empezó a dejarse involucrar por el mundo, por las cosas que estaban a su alrededor, a tal punto, déjame decirte, que cuando él confiesa de dónde venía su fuerza, es cuando es destruido. Sus enemigos lo capturan sin piedad, sus enemigos lo agarran, le sacan los ojos y se queda ciego. Fíjate nada más, después de que Dios lo había levantado, después de que Dios lo había apartado, después de que Dios lo había empoderado para vengarse de los israelitas, de sus enemigos, ahora él está en manos de sus enemigos. Los enemigos empiezan a hacer muchísimas cosas en contra de él, se burlan, lo humillan, ¿sabes? Y no solamente él, sino al pueblo, otra vez vuelven sobre ellos. ¿Por qué? Porque ya no había quien se levantara. Y entonces sigue la opresión, y eso es lo que sucede. ¿Sabes? Tenemos que estar atentos. ¿Sí? Ahorita el problema no es el COVID-19 que estamos viviendo. El problema es que muchos de nosotros estamos alejados de Dios. Muchos de nosotros estamos viviendo una vida que no nos pertenece. Muchos de nosotros estamos viviendo en lugares donde no tenemos que estar. Y sabes, al principio no te darás cuenta, pero cuando el Espíritu Santo venga nuevamente y te traiga la revelación a tu vida, te darás cuenta de muchísimas cosas. Deseo con todo mi corazón que salgas de ese lugar. Hay promesas extraordinarias y cosas de parte de Dios esperándonos allá afuera. ¿Sabes? Las promesas de Dios no se cortaron porque vino el COVID-19. Las promesas de Dios no quedaron en stand-by. Las promesas de Dios son y serán siempre sí y en Él amén. Lo que necesitamos es creerlas, avivarlas y decir con todo nuestro corazón que van a ser realidad. Pero muchos de nosotros nos enfocamos más en lo que estamos viviendo que en lo que Dios nos dijo. Y eso, lamentablemente, nos lleva a una destrucción. En esta mañana quiero invitarte a que puedas cambiar tu manera de pensar, a que puedas creer que lo que viene es mucho mejor de lo que estamos viviendo. Sabes, esta vida la vamos a disfrutar 60, 70, 80, 90, 100 años, no sé cuántos Dios nos permite estar en esta tierra. Pero tenemos una eternidad para disfrutar a nuestro Dios, para honrar a Dios, para adorar a Dios, para exaltar a Dios. No te preocupes por el tiempo que vivirás aquí, preocúpate por la eternidad, por dónde la vas a pasar, dónde vas a vivir, a quién vas a exaltar, a quién vas a glorificar. Eso es lo más importante que tenemos que preocuparnos tú y yo. ¿Sabes? El mundo, Satanás está maquinando muchísimas cosas, no podemos tocar, no podemos saludar, no podemos abrir. ¿Sabes? Hoy con la pandemia solo puedes recibir en las iglesias a la gente sana y a la gente que no tiene enfermedades. No hay niños, no hay personas mayores, solo personas entre comillas que están bien. ¿Sabes? Esa iglesia no es para nosotros. Nosotros tenemos que tener una iglesia donde se reciba a toda la gente. ¿Sabes? Está prohibido tocar a las personas por el miedo al contagio. Muchos pastores, mucha gente ya no ora por los enfermos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a contagiarse. En el pasaje que usé como base en esta mañana, en el libro de Marcos capítulo 1, nos habla de un leproso que llegó a los pies de Jesús. En ese tiempo de Jesús, los leprosos estaban exiliados de los pueblos, estaban exiliados de las ciudades. ¿Por qué? Porque se creía que un leproso estaba en pecado, que un leproso había hecho algo en contra de Dios o un pecado muy grande y por eso le había llegado ese mal. ¿Sabes? Muchos estamos leprosos y quizás no nos hemos dado cuenta. Muchos pecados no son visibles, otros sí lo son. Pero en esta mañana yo te quiero invitar a que puedas renunciar a todo ello y que puedas pedirle a Dios que te dé una nueva oportunidad y que no podamos decir al final del camino como lo dijo Sansón, me perdí. ¿Sabes? Esta historia termina muy dramática y muy fuerte. Dice que en una ocasión estaban en un salón muy grande, muchísimos filisteos y estaban reunidos ahí porque había una gran fiesta y estaba muchísima gente en ese lugar. Y dice que a uno de ellos se le ocurre y dice, ¿sabes? Vayan a traer a Sansón.
Aquel hombre el cual teníamos miedo, aquel hombre que mató a muchísimos de nosotros, ¿saben para qué? Para burlarnos de él, para que sea nuestra forma de divertirnos en esta fiesta. Y sabes, venía con un joven tomado de la mano porque no veía. Y venían y lo trajeron en medio del salón para hacer reír a muchísima gente. Eso fue lo que pasó con Sansón. Un Sansón que Dios lo había levantado para cosas grandes, pero que en algún momento de su vida se perdió. Muchos estamos perdidos, pero ojalá que a partir de hoy encontremos el verdadero camino. ¿Sabes? Dice que cuando estaba en ese lugar le dijo al joven: llévame donde están las columnas que sostienen este salón. Y este joven lo llevó. Y dentro de lo que estaba viviendo y dentro del dolor y la angustia, porque sabes, el pecado es así. Cuando inicia el pecado no te va a causar ningún problema, al contrario, como que te vas a sentir diferente. Pero después de que peca uno, ¿sabes? Viene una amargura, viene un dolor, viene esa carga, viene tantas cosas a nuestra mente. Y eso es lo que yo creo que estaba viviendo Sansón. Lo llevan a las columnas principales y hace una sencilla oración. Y le dice: Dios, perdóname y dame la oportunidad de poder derrotar a mis enemigos. ¿Sabes? Esa sencilla oración conmovió el corazón de Dios. Dice que de nuevo vino el Espíritu Santo sobre él, vino esa fuerza, empezó a aventar esas columnas y dice el libro de Jueces que en esa ocasión mató a más filisteos que toda su vida cuando estaba bien. Dios le dio una oportunidad. Lamentablemente no la pudo disfrutar, porque así funciona. El pecado nos va a causar muerte, pero Dios ha venido a traernos vida y vida en abundancia. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabes? Dios es fiel. Tú y yo seremos infieles. Tú y yo nos equivocaremos algún día. Tú y yo pecaremos algún día, inevitablemente. Pero Dios permanece fiel con su gracia, con su misericordia y dándonos una nueva oportunidad. Así es que en esta mañana yo te invito. Yo no sé qué clase de pecado hayas hecho o cómo estés viviendo. Lo que sí te puedo decir es que tenemos a un Dios misericordioso y a un Dios amoroso que nos dará una segunda oportunidad. Pero de nosotros depende esta mañana acercarnos a Él o seguir lejos de Él. Muchos de nosotros sabemos qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Así es que en esta mañana yo te quiero invitar con todo mi corazón para que nos podamos acercar a ese trono de gracia y pedir misericordia y que Dios nos dé una segunda o tercera oportunidad. ¿Sabes? No es cómo inicies, sino la verdad es cómo terminemos. Así es que en esta mañana yo te quiero invitar a que podamos ir a ese lugar santísimo, ponernos a cuentas con Dios y pedirle que nos regale una oportunidad. Padre, en esta mañana quiero pedirte por todos aquellos, Señor, que te hemos fallado y que hemos hecho cosas que no te agradan, Padre, que nos des una oportunidad, Señor. No queremos terminar como terminó Sansón, Señor. No queremos terminar, Señor, nuestros días o nuestro caminar en esta tierra, Señor, alejados y tal vez enojados contigo, Dios. Ayúdanos, Padre. Danos una nueva oportunidad, ábrenos caminos, Señor, y perdona nuestros pecados. Señor, hoy en esta mañana pedimos que perdones todos nuestros pecados, Señor, y que nos des una oportunidad, Señor. Queremos servirte, honrarte, alabarte, glorificarte, ser un canal de bendición, ser tus labios,
tus manos en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Dios, a que extendamos tu reino en este tiempo, Señor, y que muchísima gente venga a tus pies por medio de nuestro testimonio. Dios, perdónanos, que tu gracia y tu misericordia esté con nosotros todos los días, Señor, y ayúdanos para que todo pecado y toda situación o todo pensamiento que el enemigo quiera poner en nuestras vidas sea quitado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que el amor de Dios, la comunión con su santo y poderoso Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues yo sé que con esta sencilla oración, amado, Dios te ha dado una nueva oportunidad. Así es que acércate a Él y Dios traerá cosas grandes a tu vida, porque sé que es un Dios misericordioso y un Dios amoroso, que está con los brazos abiertos esperándonos y darnos esa nueva oportunidad. Y bueno, no me resta más que invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos como Iglesia Inagotable, no lo olvides. Cuando pases por ahí, danos un like. Cuando sientas que necesitas una palabra de Dios o quieres compartir algo, métete ahí a las redes. Estamos Iglesia Inagotable. Comparte nuestros devocionales, comparte las prédicas. Yo sé que son de gran bendición para tu vida y lo serán para la gente que está a tu alrededor. Así es que recibe un fuerte abrazo. Soy el pastor Ramón Corrales. Somos Familia Inagotable y te esperamos todos los días en los devocionales, y el siguiente domingo te esperamos para que compartamos todos juntos y recibamos esta palabra de parte de Dios. Que tengas una excelente semana y que Dios te siga bendiciendo.